Bueno, muchachos, vamos a comenzar la discusión del caso clínico. Se lo voy a presentar para recordarlo. ¿Lo ven ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, es un paciente que ingresa por decaimiento masculino, blanco, 72 años, con antecedentes de diabetes hace 25 años y cumple tratamiento de forma regular para esta enfermedad. Viene al consultorio por presentar mucho decaimiento, somnolencia, quiere estar siempre acostado. Dice el familiar que ha notado cambios en el hábito intestinal, días constipados y en otras ocasiones de posiciones diarreicas de poca cantidad pero frecuentes, que ahora lleva ya 3 días con estas diarreas. Se ha negado a comer, tiene fiebre en la tarde y ha bajado de peso. Las mucosas algo secas e hipocoloreadas, tiene respiración de tipo Kussmaul, no hay tiraje, un murmullo vesicular normal, no hay estertor y una frecuencia en 28. Los ruidos cardíacos rítmicos, tiene un soplo diastólico 3/6 en foco aórtico, una frecuencia en 112 y una presión de 180/80. El abdomen es doloroso hacia el flanco hiposilíaca derecha y tiene un tejido celular subcutáneo infiltrado 3 cruces. Con esta historia nos llega a nosotros el paciente al consultorio. Vamos a comenzar a hacer la discusión. Stephanie. Hola, doctor. Buenos días, póngase en cámara, Stephanie. Ya. Buenos días. Buenos días, Danielita. Buen día, doctor. Buen día, estudiante. Buenos Buen día. días. Buen día, Stephanie, doctora. Buen día. este paciente que te ha llegado al consultorio, hay algo que nos llama mucho la atención cuando llega, y es que está con falta de aire y está respirando mareante, ¿verdad? Tiene la respiración del perrito, ¿verdad? Ese perrito cansado. Y nosotros inmediatamente es lo que más nos llama la atención y lo que queremos resolverle rápido, porque tener a alguien con falta de aire es un problema. Entonces, en ese momento tú te haces 2 cuestionamientos. ¿Cuáles serían esos 2 cuestionamientos que tú te haces para entender y tratar de explicar la falta de aire del paciente? Eu pensaria que ele está com uma respiração de Kussmaul devido ao aumento ao acúmulo de hidrogeniones. Eu tenho que explicar daí como que é? Si a ti te llegó el paciente, ya tú viste que era una respiración de Kussmaul, ¿verdad? Y ya tú sabes que debe de haber aumento de hidrogeniones. Pero yo tengo que hacerme 2 cuestionamientos en este paciente, porque este paciente tiene 2 enfermedades que pudieran estar produciendo esta disnea de Kussmaul. ¿Cuáles serían esos 2 cuestionamientos que tú te harías? Primeiro eu pensaria por causa da insuficiência renal, por isso que ele está tendo a respiração de Kussmaul. ¿Y cuál es el otro cuestionamiento que tú te harías? ¿Por qué otra causa podría tener disnea de Kussmaul? No es que la tenga. Yo estoy de acuerdo que esta disnea es por el daño renal, pero tú como médica tienes que saber que hay otra entidad que da respiración de Kussmaul muy frecuente y él la pudiera tener, pero no creo que la tenga. Es un diagnóstico diferencial. ¿Cuál es? Eu só pensei na insuficiência renal mesmo, doutor. Óyeme, ¿cuál es el antecedente de este paciente? Diabético? ¿Y los diabetes hacen respiración de Kussmaul? Sí, por causa da acidose metabólica. Entonces, el otro cuestionamiento es ese. ¿Será que está en cetoacidosis o será que es por el daño renal? ¿Por cuál de los 2 tú crees que es? Eu acho que é por causa do dano renal. ¿Y por qué no por la cetoacidosis? ¿Por qué no por la diabetes?
Porque o paciente ele já hace o tratamento, então vocês não creem que seria pela cetoacidose. ¿Verdad? Uno es que hace tratamiento y tú crees que debe estar controlado, y el otro, ¿por qué no es por la diabetes? Só pelo tratamento mesmo que ele hace. No. ¿Qué tendría que tener el paciente para tú pensar que es por el azúcar, que es por la diabetes? Uma hiperglicemia? Tendría que estar en hiperglicemia, pero como tú no ves, tú no tienes el laboratorio porque la discusión es clínica, ¿cómo se manifiesta la hiperglicemia clínicamente? Clinicamente no laboratório. No. ¿Cómo se manifiesta clínicamente en el paciente la Ah, hiperglicemia? tá. Ah, ele teria que estar com poliúria, polifágia, ¿Verdad? polidipsia. ¿Tiene eso el paciente? Não. No lo tiene. Entonces yo digo, ¿qué va? Esto no es por la diabetes, esto es por el daño renal. ¿Entendió? Sim. Ya. É o celular da minha. Rafael, Hola, hola doctor. bien. Ya Stephanie ha dado un primer enfoque de esa falta de aire que tiene mi paciente. Como, doutor? ¿Cómo es que se produce esta falta de aire? ¿Cuál es el mecanismo de producción de esta falta de aire? Eu? Bom, não eu. No, Ah, Rafael, tá. Perdão. Yeah, quítale el micrófono. eu pensei em duas coisas que poderiam estar causando o paciente para ter essa respiração. Uno é devido a que Stephanie estava falando da insuficiência renal crônica que pode provocar devido quando há esse dano do glomérulo da nefrona, há perda de bicarbonato, que é um principal sistema amortiguador, um buffer, né? Para o controle do controle ácido básico do organismo. Então, com esse dano, o rim ele perde bicarbonato, e com essa perda de bicarbonato ele perde esse buffer, né? Então, é mais provável de que há um acúmulo de hidrogeniones, não há esse controle e o paciente se queda acidótico. Sí, bien. Eso está muy bien. Aparece la enfermedad. El Sí. mecanismo que regula el equilibrio, ¿verdad? El equilibrio entre hidrogeniones normales y bicarbonato en condiciones fisiológicas, cuando yo no estoy enfermo, eso está regulado y me mantiene un pH bien, entre 7.35 y 7.45. Muy bien, cuando yo pierdo esa capacidad de regular ese equilibrio, aparece la enfermedad. Sim. E com esse acúmulo de hidrogeniones, vai aumentar a quantidade de CO2. Na verdade, por um outro processo quando aumenta, vai se dividir. Quando tem esse buffer, daí vai fazer com que vai se dividir em água e CO2. Aumenta o CO2, vai ter os químicos. Pero ¿cómo es que llega el CO2 al agua? Ah, é isso, meu olvidei. Primeiro começa com a formação. Primeiro tem o acúmulo desses hidrogeniones, e daí vai se unir junto com o bicarbonato, que vai Tiene que fazer quedar un poco, Rafael, tiene que quedar un poco de bicarbonato circulando. Sí. ¿Verdad? Hay un poco que no se utiliza porque no llega el requerimiento a las concentraciones tan altas que tiene el hidrogenión. Sí, Pero si hay un poco de hidrogenión que se une a un bicarbonato circulante, recuerda que el páncreas también produce bicarbonato, y ahí entonces la unión del hidrogenión con el bicarbonato, ¿qué produce? Vai ser a anidrasa, não me acordo o nome direito, pero para mim que era anidrasa, não me acordo. No, anidrasa es la enzima. Lá em cima que vai com que aumente, que o pH aumente, né? Seria ácido carbônico. Ajá, entonces hidrogenión con bicarbonato, ácido carbónico. Isso, e daí Y vai ese ter ácido carbónico
Y eso ocurre por la acción de la anhidrasa carbónica. ¿Qué pasa después? Depois ele vai quedar mais ácido todavia. Então vai ter, não sei se tem outra enzima, me olvidei agora, que vai ser com que se divide em água e CO2. La misma anhidrasa. Es la misma enzima. Isso. Que vai ser Esta es una reacción, esto es una reacción, Rafael, reversible. Para acá y vuelve para atrás. Ah, sim, entendi. E então Por vai la se misma dividir a água vai para as células e o CO2 vai acumular, que vai ativar os químicos receptores a nível dos vasos e vai ter uma via aferente que vai ligar ao bulbo e no vaso, que vai ligar ao bulbo ao centro da respiração e vai ser com que envie um sinal eferente que vai aos músculos acessórios, serrato, esternocleidomastoide, escaleno, para que aumente a respiração. Então, esse paciente começa a hiperventilar. Óyeme, ¿y el bulbo, esa estimulación eferente, va directo al músculo? Não, vai por la médula, pelas asas anteriores, me olvidei. Ah, ¿verdad? Muy bien, Rafael. Wesley. Hola, doctor. Hola, Wesley. Ya nos ha quedado claro, Wesley, que la falta de aire de este paciente es por acidosis metabólica en un estado urémico del paciente, ¿verdad? Porque este paciente, para estar con respiración de Kussmaul, tiene que tener muchos productos nitrogenados acumulándose, urea, creatinina, ácido úrico, y todo esto hace que haya muchos hidrogeniones, ¿verdad? Sí. Sin embargo, Rafael mencionaba que había un poco de agua que iba para la célula. ¿Por qué? Como assim, doutor? Que se va água para a célula? Si Rafael, si tú seguiste a Rafael, la explicación de Rafael, él decía de que después que la anhidrasa carbónica convertía el ácido carbónico en CO2 y agua, el CO2, los quimiorreceptores lo identificaban para salir por la respiración y el agua iba para la célula. ¿Por qué es que esa agua tiene que ir para la célula? Para que não haja uma desidratação, não? A nível celular. ¿Y estaba deshidratado tu paciente? Bueno, se ele tem as mucosas secas, pode estar. Mas ¿Verdad? aí a Entonces, característica de anemia por causa que ela é hipocoloreada. no, olvídate de la anemia ahora. Claro, Estamos utilizando el agua que Rafael dejó. claro. Y yo hallo muy bien la explicación, la lógica que tú utilizaste. Mucosa seca, pues esa agua va para allá para mejorar el medio interno, ¿verdad? ¿Por qué tiene las mucosas secas este paciente? Devido muitas vezes à desidratação e também podemos dizer por anemia, que é No, la um anemia signo no, duro. la anemia no deshidrata. Não, ela não ¿Por qué? desidrata, mas é a característica dela, da mucosa seca, No, pero pela yo no desnutrição. escucha, quiero que te olvides de la anemia. La Uhum. pregunta no es de anemia, la pregunta es de hidratación. ¿Por qué este paciente tiene las mucosas secas? Por la... Puedo dizer que é por la desnutrición. No, no. No, 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 no. Esa es otra consecuencia del fenómeno. Pero ¿por qué las mucosas se le están secando? ¿Por qué está deshidratado de forma moderada? Porque esse paciente também está tendo cambios de hábito intestinal, ¿no? No es por la ¿Cuál? diarrea. Ah, porque está con diarrea. Él se deshidrata porque lleva 3 días con diarrea y no come. Sí, y muchas veces tem constipación, ¿no? Pero eso no es el caso. Entonces, Es claro, más pela diarrea. Más por la diarrea. Entonces, esta diarrea que tiene tu paciente
¿Dónde tú la ubicas? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué este hombre está con diarrea? Yo pienso que es por una mala absorción, ¿no? Y creo que es a nivel bajo, ¿no? A nivel duodenal, ¿no? Que no se absorbe todo y está teniendo una mala absorción y está teniendo diarrea. Óyeme, si fuera una mala absorción y cuando me dices a nivel bajo, yo me ubico en colon y no en duodeno. A nivel alto, ¿Ya? no sé. Pero es... Cuando tú dices mala absorción, yo estoy pensando en una enfermedad crónica. Y no digo que no la tenga, pero le faltan datos a la historia para plantear eso. Este cuadro de las diarreas, según la historia, es de 3 días. Y no come hace 3 días, ¿verdad? Entonces parece que es un cuadro agudo de ahora, sí. No una mala absorción, y la mala absorción es crónica. Entonces, vamos a ubicar lo que tú decías. Según las características de este paciente, las diarreas dice que son diarreas muy frecuentes en poca cantidad. Sí. ¿Sí? ¿Eso sería una diarrea de intestino delgado o de intestino grueso? Del intestino delgado, ¿no? Del grueso. Del grueso. Del grueso. Las diarreas que son poquitas, muy frecuentes, sí. pero poca cantidad, son de intestino grueso. Y las de longa son más del intestino delgado. De longo plazo, ¿no? Y las que son poquitas veces ir al baño y muy abundantes en cantidad son del intestino delgado. Ahora, entonces ya tenemos un paciente que está deshidratado, que la deshidratación es por diarrea y que estas diarreas parecen estar en colon. Pudiera tener el paciente clínica, o mejor dicho, ¿qué enfermedad estará ocasionando esta diarrea a nivel de colon? Una enfermedad, una enfermedad intestinal normal, ¿no? No entendi muy bien. Una enfermedad intestinal a nivel del intestino. Uma enfermedade digestiva? Não entendi bem a pergunta. Me gustaría saber cuál es tu impresión diagnóstica de este paciente. ¿Qué tiene el paciente? O paciente tem anemia, que nós sabemos, não? Pero la anemia no es diagnóstico, la anemia es una condición. Hay otra enfermedad que produce la anemia. Anemia muitas vezes pode ser regionalizada por uma má absorção, ou pode ser muitas vezes por déficits, não? De vitaminas, ou também de ácido fólico, de vitamina B12. Pode se regenerar por mala absorção do intestino. Pero yo quiero que tú me digas, tú eres el médico del paciente, que me digas el diagnóstico de este paciente, lo que tú estudiaste. Cuando tú estudiaste el caso para hoy, tú tenías una impresión diagnóstica. Anemia por, diarrea por. La diarrea aqui eu penso que é por la por el transtorno digestivo que ele tem, doutor, e por ele não ter boa absorção intestinal. Ya, de acuerdo, Wesley. Juliana. Olá, câmera. Espera. ¿Entendió la pregunta? Repete, por favor, para eu não... A ver, este paciente, Wesley, dice que él está deshidratado porque tiene las mucosas secas. Y el agua que se estaba eliminando de la acidosis metabólica se está utilizando para mejorar y que no sea una deshidratación grave, porque hasta ahora es una deshidratación moderada. Wesley dice que esta deshidratación es por diarrea.
Y también Wesley dice que esta deshidratación por diarrea es del intestino grueso. ¿Tienes alguna hipótesis diagnóstica que pudiera explicar estas diarreas? Bom, o que eu cheguei à conclusão foi de que seria um câncer de cólon. ¿Por quê? Porque tem a tríada do câncer, né? Que é... Primer elemento, Wesley. Discúlpame, Juliana. Wesley, ponte en cámara de nuevo. Primer elemento, Wesley. Tiene astenia, anorexia y pérdida de peso. Sí, ese es síndrome general, ¿no? ¿Verdad? Tiene un síndrome general. Y cuando yo veo un síndrome general en un paciente con diarrea, me voy a colon Es sin enseguida. cáncer. Muchas Pienso en veces. cáncer enseguida. Yo se los he enseñado. Otro elemento, no te me vayas, Wesley. Otro elemento, Juliana. Outro elemento para ser o câncer é essa diarreia intermitente, que é com constipação, né? E tem a perda de peso, não. Isso já... Para ahí. Wesley, segundo elemento, no por gusto, en el caso clínico yo pongo cambios en el hábito intestinal. Días constipado, días con diarrea. Eso nos tiene que ubicar, y esto es para todos, no para Wesley nada más, eso nos tiene que ubicar en primer lugar en cáncer de colon. ¿Sí? ¿Algún otro elemento, Julián? Ai, é porque hoje eu tô tão nervosa que eu tô até esquecendo as coisas. Peraí. Não sei, minha cabeça não tô conseguindo pensar hoje, não. Y el otro elemento que no se nos puede olvidar, es que es un hombre de 70 años. Hombre, y el cáncer de colon es el más frecuente en el hombre a esa edad. Sí. Entonces, son tres elementos muy fuertes para yo pensar que la diarrea es por etiología neoplásica. Sí. Última pregunta, Juliana. Este paciente, no, está bien, ya está bien, Juliana. Ya puedes cerrar. Gracias, doctor. Glaucineide, ya, Wesley, ya puedes cerrar. Yeah. Glaucineide. Olá, doutor. A ver, déjame ver para ver cómo llegaste a Brasil. Ah, está muy bien, llegaste bien a Brasil. Morta. Yo llegué morta, doctor. Muerta, claro, esos viajes muy largos cansan. Oh, me hablo. Pero ya van a tener tiempo para recuperarse. Sí. Glaucineide, ya hemos visto este paciente con un diagnóstico de un posible cáncer de colon y me ha explicado, este paciente me ha explicado que es un paciente que es un renal crónico con un posible cáncer de colon y es la causa de las diarreas. Ahora bien, ¿dónde tú ubicarías el cáncer de colon de este paciente? ¿En colon ascendente, transverso, descendente? Sería en la parte, lo ascendente, ¿no, doctor? ¿Por qué? Porque muy bien, en el colon ascendente. ¿Por qué tú crees que es ahí? Creo que por conta de que hay un desequilibrio y creo que sea en esa parte, en la parte derecha. ¿Pero qué elementos de la clínica del paciente te hacen sospechar que es de colon ascendente? ¿Qué tiene el paciente que tú dices, esto debe de ser de colon ascendente? O que tiene el paciente? Ajá. Seria por conta da dolor, não? Quando há, sei lá... Tiene un elemento que está con dolor en flanco hipocelíaca derecha. Por tanto, sí. Si el dolor es ahí, no puede ser colon transverso ni debe de ser colon descendente, sino más bien el ascendente es el que está por ahí.
Óyeme, mencióname los cuadrantes de palpación o los cuadrantes del abdomen. ¿Todos? Sí, toditos. En la parte derecha tiene lo hipocondrio derecho, flanco derecho y fosa ilíaca derecha. Ajá. En la parte do medio sería epigastrio, mesogastrio y hipogastrio. Muy bien. Y del otro lado quedaría con hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo y fosa ilíaca izquierda. Muy bien. Óyeme, y cuando tú vas a examinar a este paciente abdomen, cómo tú examinas el abdomen? ¿Qué examen físico de abdomen? ¿Cómo lo hago a inicio? Ajá. ¿Cómo es el orden del examen físico de abdomen? A princípio, eu começo com a inspeção. Ajá. Depois com a auscultação. Muy bien. Creio que seria a palpação. La palpación. E depois a percussão. La percusión. Muy bien. Entonces ya yo tengo un paciente con sospecha de cáncer de colon porque tiene dolor en este costado y por ahí está el colon y está con diarrea y tiene cambios en el hábito defecatorio. ¿Sí? ¿Qué otro elemento de la clínica de este paciente te hacen sospechar que pueda ser un cáncer de colon? Pode repetir a pergunta, doutor? El paciente tiene un elemento muy importante en el examen físico y en la historia también, que me hacen sospechar o que me apoyan la idea de que mi paciente pueda tener un cáncer. Poderia ser por conta de la pérdida de peso do paciente, não? Bien, ya eso lo hemos dicho, ya eso Juliana lo dijo, que la triada del síndrome general me ubica a esto. ¿Qué más? Há outros fatores que também, que seria lá, como habla o primeiro nome, o decaimento também, que uma pessoa pode ter, que seria astenia, ¿no? Ajá, bien, eso está dentro del síndrome general. ¿Qué otra cosa tiene el paciente que tú te lo pudieras explicar por el cáncer de colon? Anorexia também habló, ya, ¿no? Claro, esto es síndrome general. Otra cosa. Ay, Dios. Los cambios intestinales, ¿no? Sí, los cambios del hábito intestinal, sí, bien. Ahora, te voy a hacer la pregunta distinta. ¿Pudiera este paciente con cáncer de colon tener anemia? Porque aí está com um desequilíbrio em los líquidos e creio que está perdendo muito, como se habla, devido a essa desregularização, está perdendo líquidos e com isso creio que está perdendo hormonas também e não consegue aí, devido a isso, está tendo uma diminuição de los glóbulos rojos. É que eu não me aprofundei muito em colo. A princípio, eu pensei, creía que era isso, pero também foi para a insuficiência renal crónica. Es decir, que tú crees que la anemia de este paciente es por enfermedad renal crónica. Sí, yo creo. Y no por el cáncer. No. ¿Mm? No, doutor. Eu creio que tem uma insuficiência renal crônica. Solo isso, por isso que leva tudo isso. Óyeme, ¿y por qué una insuficiencia renal crónica puede dar anemia? Porque como los riñones
filtra todo e como está tendo esse desequilíbrio, ele não está conseguindo regular lá, ter regular as hormonas que é responsáveis por los glóbulos rojos. Entonces, ¿Cuál es la como hormona esa? ¿Cómo se llama esa hormona? não sei, não recordo. Sei que é por isso. El riñón produce 3 hormonas. ¿Cuáles son las 3 hormonas que produce el riñón? Não estou recordando a hora, doutor. Ya vi en los emails. Alan, quédate en cámara, Glaucinelli, quédate en cámara. Alan, Sí. Glaucinelli planteaba de que la anemia de este paciente podría ser por la enfermedad renal crónica y por otra parte yo le ponía la interrogante de que si podía ser por el cáncer. Sí. ¿Qué tú crees de eso? Então, na verdade, pode ser pelos dois. Em caso de insuficiência renal crônica, como vai ter uma diminuição da função renal, não vai estar secretando eritropoetina suficiente, que no caso ela atua em la medula óssea, em ajuda à maduração das células sanguíneas. Não tendo essa eritropoetina... Para ahí. ¿Entendiste, Glaucinelli? Sí, doctor, es que esqueci o nombre de la... Eritropoyetina, no se te puede olvidar más nunca, ¿verdad? Ya. Posiblemente Ya no, tenga una anemia ferropénica porque no hay eritropoyetina. Eso sí, está bien. es que estudei ayer, pero es mucha cosa, acabé me olvidando. Claro. ¿Qué otra hormona produce el riñón, Alan? Renina y calcitriol. Renina para el eje renina-angiotensina de los emaili y calcitriol para el metabolismo del calcio y el fósforo. ¿Ya? Bien, entonces este paciente con un daño renal crónico, Alan, pudiera tener déficit de eritropoyetina y no estar formando glóbulos rojos. ¿Qué otro problema pudiera tener este paciente? Déjame preguntarte primero, ¿en qué estadio tú crees que esté este paciente? Estágio de enfermidade renal 3A. ¿Tú crees? Creio. ¿Y por qué está en uremia, si está en acidosis? Ah, não, já está em estágio avançado, perdão. Porque tem uremia, já está haciendo acidoses. Entonces debe estar en un estadio 4, lo menos, ¿verdad? Para llevarlo bien en un estadio 4. Óyeme, ¿qué elementos favorecen además de la eritropoyetina que este hombre pudiera tener anemia ferropénica? Então, anemia ferropênica? Então, outro seria por conta que a absorção, a alimentação, né, no caso do paciente, como tem no campo dos hábitos alimentícios e hábito intestinal, não tem a absorção adequada do hierro, porque quando absorvemos o hierro já absorvido já vem com o grupo hemo para a formação de hemoglobina depois. Então, devido a uma mala alimentação, uma mala absorção e um câmbio dos hábitos intestinais e um câmbio do intestino também favorece menos absorção de hierro e leva o paciente também a uma anemia ferropênica. Otro elemento, más. Está en un estadio 4. Está en un estadio 4 este paciente de la enfermedad renal. Tá. Então, seria o hábito alimentício também, porque não ingere hierro suficiente. Seria por câmbios em absorção de hierro. Poderia ser também por la perda de hierro en la diarrea también. Bien, es un estadio 4. ¿Cuál es el tratamiento del estadio 4? Nefroprotetor y cardioprotetor. No, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento que le ayuda a mantenerse vivo al estadio 4. Hemodiálisis. ¿Y qué pasa cuando yo le hago todo ese recambio de sangre en las máquinas? Y lo pincho para sacarle muestras 2 y 3 veces al día. Vai ter perda de sangue, também vai ter lises de eritrocitos. Muy bien, Alan. Está bien, Alan. Ya, doctor. Rafaela.
Hola, doctor. Hola, Rafael. Rafaela, ya la han explicado a la Ocineidi que una de las causas de la anemia podía ser la enfermedad renal crónica, con todo esto que explicó. Pero también yo le ponía la interrogante de si sería el cáncer el que pudiera estar favoreciendo la anemia. Eu não compreendi a pergunta, doutor. Este paciente ya dijo Juliana que tenía un cáncer de colon ascendente y explicó por qué lo que era. ¿Puede este cáncer de colon dar anemia? Sim, doutor. ¿Por qué? Porque ele está, por causa da diarreia, ele está perdendo vitamina, eletrólitos, tudo mais. Hierro. Déjame hacerte una pregunta anatofisiológica. ¿El colon ascendente tiene función absortiva? Não, quem realiza a absorção é o intestino grosso. Não todavia. ¿Y el colon ascendente no es del intestino grueso? Sim, não, eu me equivoquei. Sim, tem essa função. ¿Tiene función absortiva el colon ascendente? Sim. ¿Sobre todo de qué? ¿Qué es lo que más absorbe el colon ascendente? Hierro? No, el hierro se absorbe en el duodeno. Não me recordo disso. Déjame hacerte otra pregunta. Mírame. Ah. El colon ascendente, ¿cómo llega el bolo fecal a colon ascendente? ¿Líquido o pastoso? Pastoso, doutor. ¿Y cómo está el bolo fecal en el colon descendente? ¿Líquido o pastoso? Em colo descendente, Ajá. pastoso, continua pastoso. ¿Y entonces en el ascendente también es pastoso? Não, está mais sólido. ¿Está más? Sólido. Sólido yo lo entiendo como pastoso. O pastoso para mim é mais aquoso. Um pouco mais aquoso. Ah, bueno, pastoso para mí no es acuoso. Pastoso para mí es algo como cuando tú estás haciendo el dulce que amasas la harina con el agua, eso es una cosa pastosa, dura. Déjame ponerte otro término entonces. ¿Cómo tú entenderías el bolo fecal en el colon descendente? ¿Cómo tú te lo imaginas? Um pouco mais consistente, doutor. Un poco más consistente, ¿verdad? Muy parecido a las heces que hacemos, ¿sí? Sim. ¿Y cómo te lo imaginas en el colon ascendente? Aquoso. Acuoso, más líquido, Sim. ¿verdad? Reverti o processo. ¿Verdad? Verdad. Así te lo tienes que imaginar. Entonces, ¿será que el colon ascendente tiene alguna función absortiva para que llegue al colon descendente pastoso, consistente, como tú dices? Sim, creio que sim, doutor. ¿Qué cosa absorberá el colon ascendente? Água. Agua. Agua. La Sí. principal función del colon ascendente es absorber el agua a ese bolo que viene para ya mandarlo para allá bien espeso, bien duro. ¿Entendió? Por eso cuando hay una oclusión intestinal es más de aquel colon, del colon descendente. Se ocluye más que el ascendente. ¿Entendió? Sim. Ahora Eu me bien, equivoquei. ¿cómo es que este paciente puede tener anemia con un cáncer de colon ascendente? ¿Cómo tú te lo imaginas? ¿Por qué? Porque não está tendo absorção, doutor. Porque não está tendo absorção. Es posible que a este nivel todavía haya un poco de absorción de hierro, de vitamina B12, de ácido fólico. Sí, es posible que se absorba un poco, pero lo fundamental, el hierro se absorbe en el duodeno. Ahora, ¿dónde se absorbe la vitamina B12?
No jejum, doutor. ¿Seguro? Ilion, perdão. ¿En, Não, ilion. ¿en qué parte del ilion? Na parte, no terminal, no fim do ilion. En la parte terminal. ¿Y será que guarda alguna relación este ilion terminal con el colon ascendente? Sí. Claro, si están pegaditos uno al otro. ¿No podría ser que este paciente con cáncer de colon haya metastizado ilion terminal? Sí. ¿Haya infiltrado esa zona? Sí. Y entonces si lo infiltra, ¿qué pudiera tener el paciente? Como se seria a insuficiência renal? No, 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 no. Si el colon, si el cáncer de colon está en el, si el cáncer está en el colon ascendente y tú me dices que puede metastizar, infiltrar el ilion terminal, ¿qué pudiera tener el paciente? Câncer de cólon direito. Não, doutor, nem compreendi. Seria, compreendi. Seria déficit de vitamina B12? ¿Cómo se llama esta enfermedad? Me olvidei. Me olvidei. Me olvidei. ¿Cómo se llama la enfermedad por déficit de vitamina B12? Me olvidei, doutor. Anemia megaloblástica. Entonces, este paciente pudiera tener tanto un compromiso de anemia ferropénica por la enfermedad renal crónica como por déficit de vitamina B12 y anemia megaloblástica, ¿de acuerdo? De acordo, doutor. Ya. Fernanda. Sí, doctor. Pensei que tenía olvidado de mí. No, te tengo aquí. Te tengo aquí. Fernanda, este paciente, ya creo, no sé, ¿tienes alguna duda del enfoque diagnóstico? No. ¿Te ha quedado claro el diagnóstico del paciente? Pero Sí, independientemente de eso, a ti como médica de este paciente, te llama mucho la atención que está taquicárdico. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo te lo explicas? Eu acredito que o paciente tenha uma insuficiência cardíaca porque tem disnea, taquicardia e edema. ¿Y tú crees que la disnea de este paciente, que ya la hablamos, que es una respiración de Kussmaul, sea cardíaca? Não, é por conta da insuficiência renal crônica. Y entonces, ¿cómo? Mas ele tem uma insuficiência cardíaca porque tem a característica de sopro diastólico 3 de 6 grado 3. Pero eso lo que te dice solo es que tiene una valvulopatía aórtica. Sí. No te dice que está en insuficiencia cardíaca. Te Y dice porque que tiene una enfermedad de base. Sí, porque tiene edema también. Ah, pero es que los edemas de este paciente yo pensé que eran por enfermedad renal crónica. Mas pode ter edema também por conta da insuficiência cardíaca. Yo no lo creo. Yo creo que está en un estadio 4 de la enfermedad renal y los edemas son renales. Pero sí coincido contigo que está en insuficiencia cardíaca. No creas que no. Es decir, ¿será que con el solo hecho de tener taquicardia a ti te alarma y dices, este paciente puede comenzar a entrar en insuficiencia cardíaca? Como é? Não entendi a pergunta, doutor. Repete, por favor. ¿Será que con solo tener taquicardia, tú como médico te pones en alerta y dices, ¿será que mi paciente va a empezar un cuadro de insuficiencia cardíaca? Só pela taquicardia? Não. ¿No? Só pela taquicardia? Porque a taquicardia, por exemplo, no caso do paciente, assim, por ter idade avançada, por todas as outras características, sim. Mas se fosse pensar só em taquicardia isolada pode ser por outras coisas, por exemplo, pela febre que o paciente tem. Claro, yo no te digo que no puede ser por otras cosas, pero ¿podrá ser por insuficiencia cardíaca? Taquicardia, sí.
¿Por qué? Pode ser por insuficiência cardíaca, porque como seria um mecanismo compensatório, não? Eso es lo Porque, primero que tienes que decirme. Es sim, que é um mecanismo. el primer mecanismo compensatorio de la insuficiencia cardíaca o del daño cardíaco es la taquicardia. Sim. É que eu não estava entendendo o que você queria. É porque como há essa insuficiência em la aorta, consequentemente vai haver vai haver uma diminuição do volume, né, de sangue, porque vai ser retrógrada, né? Espérate. É. ¿Tú crees que este hombre tiene una valvulopatía aórtica? No sé desde cuándo, hace 10 años. Yo lo veo más la valvulopatía aórtica como una enfermedad de base que predispone a que él se descompense más fácil. Sí. ¿Tendrá él otros factores que hacen descompensarlo del corazón más que la valvulopatía? A diminuição de oxígeno? La anemia? La anemia, ¿verdad? Sí. La anemia es una causa de insuficiencia cardíaca. ¿Y tendrá otra? Além da anemia, deixa eu pensar, doutor, tô nervosa. A desidratación. La deshidratación, sí, la diarrea que tiene. A ver, explícame eso. Entonces. ¿Por qué da taquicardia relacionado con la diarrea? Ajá, con la diarrea, con Porque la anemia, con la valvulopatía y con la hipertensión arterial que tiene. Todos esos factores junticos se juntan y hacen que él se descompense. No puede, son 72 años. Então, a hipovolêmia, né, que pode ser causada tanto por la diarreia e hace com que ative e tanto por la anemia, ¿verdad? Por la anemia também, hace com que ocorra a identificação pelos vários receptores da diminuição do volume, os vários receptores hacen uma ativação simpática, que essa ativação simpática vai estar aumentando a produção de acetilcolina e noradrenalina, que vai agir no nodo sinusal. A ver. Simpático, acetilcolina. Noradrenalina e adrenalina. Ah, ya. Quiero decir que hay algunas fibras adrenérgicas que tienen su neurona postganglionar colinérgica. Sí. Pero son pocas fibras de eso. Pero ya sé que los mediadores son adrenalina y noradrenalina. Noradrenalina, que vai ligar ao nodo sinusal, que vai fazer com que aumente a força de contração, aumentando a frequência cardíaca, produzindo a taquicardia. A ver, llega al nodo sinusal y aumenta fuerza de contracción. Frequência cardíaca. Aumenta o estímulo, aumenta los batimentos, aumenta... ¿Cuál es la propiedad del nodo sinusal que aumenta? ¿Cuál es la propiedad del corazón que aumenta? Falhou, doutor, a pergunta, não escutei. ¿Cuál es la propiedad del corazón que aumenta? Automatismo. El automatismo, ¿verdad? Lo que aumenta es la capacidad del nodo de generar más frecuencia. Muy bien. Muy bien, Fernanda. Ya, Fernanda. Wesley. Hola, doctor. Wesley, este paciente está con edemas. Y ya yo le he dicho a Fernanda que me parecen más que los edemas son renales que cardíacos. ¿Por qué a mí me parecieran, sin ver al paciente, pero yo sé que los edemas renales son distintos al edema cardíaco? ¿Cómo tú lo sabes? Como assim, para diferenciar os edemas de cardíaco e renal? Ajá. Porque a diferença que eu pongo muitas vezes pode ser em uma clínica, não? Porque o edema renal pode ser característico em membros inferiores e é um edema com presença de Gold, e o cardíaco é um edema regeneralizado, um edema duro. No. Es decir, tanto el edema renal como el edema cardíaco pueden ser localizados o generalizados en anasarca. Los dos pueden darte eso. En la otra diferencia, sí.
El edema renal es de fácil Godet y el edema cardíaco es un edema duro, eso sí. Sí. Otra diferencia. A mí puede dar un síndrome de hidropígeno, ¿no? Que ahí ya, Wesley, no te me vayas de la idea. claro, Tienes el paciente ahí, le estás viendo Ujú. las piernas y tú Claro. quieres decir que estas piernas son de un edema renal o son de un edema cardíaco. Le Renal. apretaste y ya viste el Edema Godet. Godet. Dime otra característica. Y es un edema que no presenta cambio de color y también no presenta cambio de temperatura, ¿no? Y el A cardíaco ver, puede vamos a hablar presentar de qué color es el edema renal. color normal, no altera el color, y el cardíaco sí se puede quedar enrojecido, ¿no? Hipocoloreado. No. El edema renal es pálido, blanco, y el edema cardíaco es oscuro, ¿verdad? Otra característica, de acuerdo al dolor de lo que me dijiste, la sensibilidad. El edema de renal no presenta dolor y el No duele, cardíaco puede presentar dolor. puede presentar dolor. Bien. ¿El edema renal es unilateral o bilateral? Bilateral. ¿Y Puede el dar en edema las dos cardíaco? piernas, puede dar, es bilateral, puede dar hasta en las dos piernas, puede dar y todo es generalizado. Y el edema cardíaco puede ser unilateral. No, el edema cardíaco también es bilateral. Nunca vas a tener un cardiomiocito para la pierna derecha y otro para la pierna izquierda. Como Ah, sí, tampoco claro. nunca vas a tener una nefrona para la pierna derecha y otra para la pierna izquierda. ¿Verdad? Los dos son bilaterales. Ahora, cuando el paciente se levanta por la mañana, a uno le aparecen las piernas desinflamadas y el otro siguen inflamadas. El cardíaco va a presentar inflamado y el edema renal es siempre, no tiene prazo, no tiene como si es temprano, si es a tarde o se despierta. Es decir, que el renal todo el tiempo está inflamado y el cardíaco puede estar por la mañana desinflamado un poco. Bien, Wesley, ¿cuál sería el mecanismo de producción de este edema? Yo pienso que es un desplazamiento del líquido al espacio intersticial, ¿no? Por las arterias, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un cambio de... Perdón, es que me llamaron aquí en el teléfono. Es que hay un cambio muchas veces de... cambio de hipervolémico, ¿no? Es un cambio hidroelectrolítico, ¿no? Puede ser. Mm, Puede ser ¿Por un cambio qué? de hipervolemia, o cambio de... ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuáles son los mecanismos de producción del edema en el paciente renal? En el renal puede ser porque el renal del paciente está perdiendo, ¿no? Las proteínas y puede regenerar por la cuestión de que el líquido está extravasando del espacio intersticial. Muchas veces puede ser por nefritis, ¿no? Por el daño en la nefrona, ¿no? Vamos por la idea que me dijiste que está perdiendo proteína. ¿Qué pasa cuando un paciente renal pierde proteína? Regenera muchas veces proteinuria, ¿no? Elimina en la orina. Ajá. ¿Y qué pasa si se están perdiendo por la orina? ¿Cómo están en sangre? En la sangre puede estar bajo, ¿no? No va a estar. Están bajas. La presión oncótica está baja. ¿Qué pasa entonces? El líquido se pasa al espacio intersticial. Todo el líquido, como la presión oncótica está baja, todo el líquido se queda en el espacio intersticial. ¿Sí? Entonces, ese es el síndrome nefrótico en el estadio 3 de la enfermedad renal, ¿verdad? Donde hay muchas pérdidas de proteína, cae la presión oncótica y el líquido se queda en el intersticio. Bien, Wesley. Glaucineidi. Oi, doutor. Dime el otro mecanismo por el cual puede haber edema en el paciente renal.
outro mecanismo seria... esse que saberia que aconteceria de los riñones não estar filtrando bem, então ele vai arrastrar o sódio até a parte de los vasos. Como não consegue, vai arrastrar até o interstício da célula, causando edema. Eu só saberia esse que o Wesley habló ahora. Rafaela, Olá, doutor. explícame el otro mecanismo. Doutor, seria o R renina angiotensinaldosterona? Háblame de él. Sí, es ese. ¿Cómo se activa? Por conta que o paciente já é diabético, todavia, não? Aí, por conta da diabetes, há um dano das nefronas. E as nefronas ativam esse LR. E ativando a aldosterona, ele retém sódio. Párteme de la renina. Háblame del eje desde la renina. Desde a renina. Ajá. Deixa eu me situar acá. Porque em mis apuntes, quando eu estudei, puse isso. Solamente o R-renina é isso. No, yo te he dado muchas veces, y lo hemos hablado muchas veces, que el sistema renina... Não, em compreensão, eu puse solamente isso. Seria Rafaela, ya yo les dije a ustedes que este eje se tiene que pasar a séptimo sabiéndoselo. De arriba abajo y de abajo arriba. La nefrona está dañada. Es un paciente hipertenso, es un paciente diabético y libera el aparato yuxtaglomerular, libera la renina. ¿Qué pasa entonces? ¿Quién me habla del sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Puedo, doutor? Arriba, Alan. Então, tudo ocorreu isso, né? Então, você vai ter um aumento da renina. Essa renina vai ter um aumento na formação de angiotensina 2, né? Essa angiotensina 2 vai atuar diretamente nas células epiteliais dos túbulos, retenendo sódio, consequentemente, sódio vai arrastar água, então vai ocorrer edema. O segundo Alan. Sí. Quiero que me expliques completo el eje para que los estudiantes entiendan el eje. Tá, então, está. O riñón secreta renina e o hígado secreta angiotensinógenos, né? A renina já o riñón libera a circulação, se une com a angiotensinose e forma angiotensina 1. Essa angiotensina 1 vai até o pulmão, onde o pulmão tem uma enzima IECA, que é a enzima convertidora de angiotensina 1 em angiotensina 2, converte essa angiotensina 1 em angiotensina 2. Essa angiotensina atua em la médula suprarrenal, né? Estimula a síntese de aldosterona. Essa aldosterona vai ser a retenção de sódio, consequentemente, hace a retenção de sódio e arrastra água. E também a aldosterona, a aldosterona 2, a aldosterona age diretamente nas células epiteliais dos túbulos, retenendo água e sódio, consequentemente arrastra água também. E também tem ação também em ativação da hormona antidiurética em la neurohipófise posterior, que também a hormona antidiurética, consequentemente, vai incrementar em la reabsorção de água. Consequentemente, também vai ocasionar edema. Eso es lo que tengo que saberme. Esos dos mecanismos me los tengo que saber para cuando me llegue un paciente con edema y yo pensar que es un edema renal como lo describió Wesley. O bien es un problema de las proteínas, o bien es una activación del eje, o bien son las dos cosas. ¿Entendió Rafaela y Glaucineide? Sí, doctor. Ya, muy bien. ¿Cómo hago, para el primero que levante la mano ahí, cómo hago el diagnóstico diferencial entre una anemia megaloblástica y una ferropénica? Doutor, porque na anemia megaloblástica, em caso do paciente, ele tem manifestações gastrointestinais.
cosa que lá na anemia ferropênica sistémica não tem. ¿Seguro? Usted habló isso na classe. A diferença entre elas duas seria as manifestações neurológicas e gastrointestinais. Neurológicas y gastrointestinales. Neurológicas. Lo que hace la diferencia es las manifestaciones neurológicas en la megaloblástica, ¿verdad? Yeah. Ahora sí. ¿Y en el laboratorio? O laboratório... não me acordo. Laboratório é que a anemia ferropênica, normalmente, ela é hipocrômica e microcítica, e a megaloblástica é macrocítica. ¿Por qué macrocítica? É macrocítica porque com a deficiência da vitamina B12 do ácido fólico, não há a maturação do núcleo e o citoplasma se queda grande. Muy bien. ¿Dudas en relación con el caso clínico? No, doutor. Não. Não, doutor. ¿Todos lo Não, entendieron? doutor. Sim. Não, doutor. Juliana? Entendi, doutor. Bien. Solo Rafael? casos más simples para nosotros, ¿no? Bueno, está bien, está bien. En fisiopatología 3, yo te lo voy a poner más fácil. No, doutor. Nosso último caso clínico tem que ser bem facilito. ¿No hallaron lindo este caso? Porque senão foi tanto esforço para hacer esse caso que Pero o próximo no hallaron lindo. nós não podemos olvidar desse. ¿No lo hallaron lindo? Bonito, pero nosotros quedamos bem Bonito, com doutor. dúvidas. Vemos todo o que aprendemos. Bonito, depois de 4 dias de viagem, doutor. ¿No estamos integrando todo? Tentando. Sim, doutor. Sim, doutor. Pero foi complexo. Tive que revisar desde o primeiro dia de classe. Sí, cosas que tienen Sí, desde el ¿verdad? primer, segundo. Quedamos nerviosos para hoy. Ya, pero bueno, yo sé que eso pasa, pero también pasa que después van a acordarse del caso y van a acordarse y por lo menos sé que están estimulados porque lo noto, lo entiendo y lo veo, que están estimulados a intentar integrar. Y es el principal objetivo que yo tengo como profesor de esta asignatura, que ustedes logren integrar y que se vayan para las especialidades con esa idea de siempre integrar y no memorizar. Entonces creo que eso se va logrando. Doutor, em la próxima semana já começa digestivo, é o último tema? Ya comenzamos digestivo, ya está el caso clínico ahí y lo vamos a hacer igual. La primera semana damos la teoría y la segunda semana evaluamos. E terminam os temas? Y terminan los temas y entramos al hito 5. En junio entramos al hito 5, es lo que yo espero, es lo que espera Luis Gómez de profesor, no de director, como dije la semana pasada. Y Doutor, en el hito 5 vamos a trabajar las historias clínicas, vamos a trabajar los temas, 5 temas más importantes que dijimos: hipertensión, diabetes, ACV, diarrea, creo, y neumonía. Me parece que eran esos los temas. ¿Sí? doutor, e para amanhã? Mañana tenemos un test desde la plataforma, igual que lo hicimos el sábado pasado a las 12:30. Ustedes a las 12:30 entran y ahí van a tener la pruebita para contestarla desde la plataforma. É sobre o quê? Sobre el tema de hemostasia y anemia. Já, tá bem, doutor. 10 perguntas ou 20, doutor? Creo que voy a poner 50. Ah, não, doutor. Tenga pena de nós outros, doutor. Doutor, por Deus. 10 preguntas para que sea fácil la calificación. Yeah. ¿Ya? Doutor, acabou a classe e já não vai evaluar mais a nadie? No, Sí. a las 12:30. Não, a hora. Não, porque No, ya. vai fazer uma pergunta e não quero que haga para... Não passe para nadie a pergunta. No, ya terminamos. Diga. Sí, es porque nosotros quedamos en duda porque usted habló que
la síndrome de estrechamiento de la conciencia era por un trastorno hemodinámico. E aí nós outros quedamos em dúvida por que era um transtorno hemodinâmico. E aí ¿puedo decir lo que pensamos que puede ser? Claro, claro. Entonces, que podría ser por la anemia, que hay una hipoxia, ¿no? Y también por la deshidratación, por la hipovolemia, la verdad. ¿Es por eso? Que es Claro. Claro. Lo que pasa es que cuando estamos formando síndrome es el primer momento de mi hipótesis clínica, ¿verdad? Es mi primer enfoque. Y después yo voy quitando cosas. Pero está bien, yo planteo un estrechamiento de conciencia, pero eso no quiere decir que no lo sea. Después, en su análisis del síntoma en particular, yo digo, no, pero no es por el trastorno hemodinámico per se, porque ese trastorno hemodinámico debe ser por la anemia que está acá abajo, o debe de, como le preguntaba a Fernanda, ¿por qué Fernanda se explicó la taquicardia? Ah, porque estaba anémico, porque estaba deshidratado, ¿verdad? Entonces, estos son los factores que están bien abajo, pero al final es el gasto el que se ha comprometido. Al final es la hipoperfusión del cerebro el que se ha comprometido por el problema. Pero de base sí, de base tiene la anemia, de base tiene la diarrea, de base tiene la propia valvulopatía, de base tiene la propia hipertensión. Todo eso está favoreciendo de que está llegando menos oxígeno al cerebro. Está bien, gracias, doctor. Ya. Entonces, muchachos, nos vemos. Síganse cuidando, como siempre les digo. Los que estamos acá en Santa Cruz, los casos están sumamente aumentando. Ayer hubieron 100 y pico, 119 casos, creo, en el día de ayer diagnosticados. Entonces, todas las medidas que tomemos son pocas. Si estamos en la casa tranquilitos, mucho mejor. Doutor, acá em Santa Cruz já bateu 2.045, creio, né? Só acá em Santa Cruz. Sí, harto 2.041 no caso. Entonces, só em Santa Cruz. Ya, doctor. Ya, Gracias. nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doutor. Hasta luego.